Imagina que has estado toda tu vida atrapado en una jaula invisible, una jaula que te mantiene insatisfecho, frustrado y sin comprender por qué. El budismo lo describe a través de 3 venenos que contaminan tu mente y te mantienen en un ciclo interminable de sufrimiento. Uno de ellos te induce a desear lo que nunca podrás tener, otro te colma de rechazo y odio sin justificación, y el último es el más peligroso de todos, ya que ni siquiera te das cuenta de que está presente. ¿Quieres saber cuáles son y cómo liberarte de ellos? Quédate, porque este vídeo podría transformar tu vida. En la filosofía budista se identifican 3 fuerzas invisibles que nos mantienen en el sufrimiento: la ignorancia, el apego y la aversión. No importa quién seas ni dónde te encuentres, estos venenos afectan a todos los seres humanos, son la raíz de la insatisfacción, el dolor emocional y los conflictos en nuestras vidas. Pero aquí está lo interesante: el budismo no solo nos señala cuáles son, sino que también nos enseña cómo eliminarlos. A lo largo de este vídeo, exploraremos en detalle cada uno de estos venenos. Primero analizaremos la ignorancia, que es el más sutil y peligroso de todos, luego discutiremos el apego, esa trampa que nos lleva a desear sin medida, y finalmente trataremos la aversión, el veneno que nos llena de rechazo y nos aleja de la paz interior. Si comprendes estos conceptos y aplicas las enseñanzas budistas en tu vida, podrías comenzar a ver el mundo con una perspectiva completamente nueva. La ignorancia es el veneno más peligroso. Desde que abrimos los ojos al mundo, aprendemos a percibir la realidad de una forma condicionada. Nos enseñan nombres, conceptos e ideas sobre lo que está bien y lo que está mal, sobre quiénes somos y cómo funciona la vida, pero nunca nos paramos a cuestionar si todo lo que damos por sentado es realmente cierto. El budismo nos dice que el mayor enemigo de nuestra paz interior no es el sufrimiento en sí, sino la ignorancia que nos impide reconocer su causa. La ignorancia es el veneno más peligroso porque lo envuelve todo. No es solo la falta de conocimiento, no es solo una falta de información intelectual, sino una ceguera más profunda, la incapacidad de ver la realidad tal como es. Uno de los errores más grandes que cometemos es pensar que existimos como un yo separado y permanente. Nos aferramos a una identidad, a una historia personal, a una imagen de nosotros mismos que consideramos fija. Decimos cosas como: yo soy así, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, sin darnos cuenta de que todo en nosotros está en constante cambio. Lo que nos gustaba hace 5 años puede que ya no nos atraiga hoy, lo que creíamos sobre la vida en nuestra infancia es muy diferente a nuestro pensamiento actual. ¿Dónde está ese yo inmutable si todo en nosotros cambia con el tiempo? La ignorancia nos sumerge en una ilusión en la que todo parece sólido y permanente. Creemos que nuestra felicidad depende de obtener cosas externas, como dinero, éxito, reconocimiento y amor, pero todo eso es efímero. Un trabajo seguro puede desaparecer de un día para otro, una relación puede transformarse, nuestro propio cuerpo envejece constantemente. Sin embargo, actuamos como si todo fuera a perdurar para siempre. Imagina que estás soñando. En el sueño, todo aparece real, los lugares, las personas, las emociones, pero al despertar, te das cuenta de que nada de eso era sólido, que solo era una creación de tu mente. La ignorancia nos mantiene atrapados en un sueño, donde creemos que todo es fijo y que las cosas existen de manera independiente, cuando en realidad todo está interconectado y en constante transformación. Uno de los aspectos más engañosos de la ignorancia es que nos lleva a confundir el placer con la felicidad. Cuando experimentamos placer, pensamos que eso es felicidad: comer algo delicioso, recibir un elogio, comprar algo nuevo nos proporciona una satisfacción momentánea. Pero tan pronto como el placer se desvanece, deseamos más, es un ciclo interminable. Buscamos llenar un vacío mediante experiencias externas, sin darnos cuenta de que dicho vacío no puede ser llenado con nada material. El budismo enseña que la verdadera causa del sufrimiento es la ignorancia, ya que nos lleva a aferrarnos a cosas que, inevitablemente, cambiarán. Cuando conseguimos algo que deseamos, experimentamos una felicidad pasajera, pero con el tiempo surge el temor a perderlo, y al perderlo, sufrimos. Así, vivimos en una montaña rusa emocional, oscilando entre la euforia y la desesperación, sin darnos cuenta de que el problema no está en lo que ganamos o perdemos, sino en nuestra percepción de la realidad. Si observamos nuestra mente con atención, podemos notar cómo la ignorancia se manifiesta en nuestra vida diaria. Tomamos decisiones basadas en deseos e impulsos, sin cuestionar si realmente nos harán felices a largo plazo. Reaccionamos con enojo o tristeza ante situaciones sin verlas con claridad. Creemos que nuestra felicidad depende de cómo nos tratan los demás, sin darnos cuenta de que esa dependencia nos vuelve vulnerables.
La ignorancia también nos lleva a creer en la dualidad, bueno y malo, éxito y fracaso, felicidad y sufrimiento. Pero en realidad, todo está interconectado. Lo que hoy consideramos un problema en el futuro podría revelarse como una bendición. Lo que hoy nos trae felicidad, mañana puede convertirse en una carga. Nada es absoluto, todo es relativo. El Buda comparaba la ignorancia con una persona que camina en la oscuridad, tropezando con obstáculos sin saber por qué. Hasta que no encendemos una luz, seguimos cayendo en los mismos errores, repitiendo los mismos patrones y reaccionando de la misma forma. Sin embargo, es importante destacar que la ignorancia no es una condena, es solo una nube que oculta la claridad de nuestra mente, y como cualquier nube, puede disiparse. En la segunda parte de este capítulo, exploraremos cómo podemos comenzar a despejar la ignorancia en nuestra vida cotidiana, cómo entrenar nuestra mente para ver la realidad con mayor claridad y cómo liberarnos del ciclo de sufrimiento que nos atrapa. La ignorancia es como un sueño del que no nos damos cuenta que estamos atrapados. Durante siglos los maestros budistas han enseñado que el principal problema de los seres humanos es que no perciben la realidad tal como es. Creemos que todo lo que vivimos es sólido, que nuestras emociones son absolutas y que nuestras ideas sobre nosotros mismos y el mundo son indiscutiblemente reales. Pero, ¿qué sucedería si todo eso fuera simplemente una construcción mental? Para entender cómo la ignorancia influye en nuestra vida, observemos cómo tomamos decisiones. Muchas veces actuamos de manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Comemos algo solo porque parece delicioso, sin considerar si nos beneficia. Nos enojamos con alguien sin preguntarnos si nuestra reacción es justa, y nos aferramos a una relación perjudicial por miedo a la soledad. En cada una de estas circunstancias, hay un hilo común: actuamos sin una verdadera comprensión. Uno de los mayores engaños de la ignorancia es que nos hace creer que somos nuestras emociones. Cuando sentimos tristeza, decimos "estoy triste", como si esa emoción nos definiera. Cuando experimentamos miedo, pensamos que el miedo es una parte inseparable de nosotros. Pero, ¿qué ocurre si observamos nuestras emociones con atención? Nos damos cuenta de que aparecen y desaparecen como nubes en el cielo. Entonces, si las emociones cambian constantemente, ¿por qué hemos de identificarnos con ellas? El budismo enseña que la mente se asemeja a un océano. En la superficie hay olas turbulentas, pensamientos, emociones, deseos y miedos, pero en el fondo del océano todo es sereno. Si aprendemos a soltar nuestra fijación en cada ola y comenzamos a observarlas con distancia, descubrimos que el sufrimiento no proviene de la emoción en sí, sino de nuestra identificación con ella. Esto nos lleva a otra gran ilusión de la ignorancia: la creencia en un yo separado. Nos percibimos a nosotros mismos como entidades individuales, desconectadas de los demás, con una historia propia que nos define, pero si miramos con atención, nos damos cuenta de que todo en nosotros es el resultado de algo más. Nuestro cuerpo es resultado de la comida que ingerimos, y nuestra mente se forma a partir de nuestras experiencias. Nuestras ideas se originan en lo que hemos aprendido de otros. Nada en nosotros es completamente independiente. Imagínalo como una ola en el océano. Aunque una ola parece tener una identidad propia, con un inicio y un final, en realidad nunca está separada del océano. De igual manera, pensamos que somos seres individuales, pero en realidad somos parte de un todo interconectado. Al comprender esto, muchas de nuestras preocupaciones comienzan a debilitarse. Nos damos cuenta de que no tiene sentido obsesionarnos con una imagen rígida de nosotros mismos, ya que estamos en constante cambio. Nos liberamos del miedo al fracaso porque comprendemos que el éxito y el fracaso son solo momentos temporales en un flujo continuo de experiencias. Sin embargo, si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, ¿cómo podemos disolverla? ¿Cómo romper la ilusión de la ignorancia? Existen varias formas de comenzar a ver la realidad con más claridad. Primero, la meditación y la atención plena. La meditación es la herramienta más poderosa para romper la ignorancia. A través de la práctica de la atención plena, aprendemos a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Al meditar, podemos notar cómo surge un pensamiento, cómo crece y cómo desaparece. Repetir esto nos ayuda a darnos cuenta de que no somos nuestros pensamientos, sino la conciencia que los observa. Segundo, cuestionar nuestras creencias. Muchas de las cosas que consideramos ciertas son solo ideas que hemos aprendido y nunca hemos puesto en duda. Si creemos que el éxito consiste en tener dinero, ¿quién nos enseñó eso? Si pensamos que el amor es posesión, ¿de dónde proviene esa idea? Cuestionar nuestras creencias nos permite romper los patrones de pensamiento automáticos que nos mantienen atrapados. Tercero, observar la impermanencia.
Todo en la vida está en constante cambio, nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestras circunstancias igual para siempre. Al aceptar la impermanencia, dejamos de aferrarnos a lo pasajero y empezamos a vivir de manera más fluida. Cuarto, cultivar la sabiduría a través del conocimiento. Estudiar enseñanzas filosóficas y espirituales nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva del mundo. No se trata de acumular información, sino de aplicar ese conocimiento para transformar nuestra forma de vivir. Sin embargo, hay un obstáculo al aplicar estas enseñanzas: el apego. La relación entre la ignorancia y el apego es crucial. La ignorancia nos hace creer que las cosas externas pueden proporcionarnos una felicidad duradera. Por esto, nos aferramos a personas, objetos, experiencias y emociones, pensando que nos completarán. Nos aferramos a una relación porque creemos que sin ella no seremos felices, nos obsesionamos con el dinero porque pensamos que nos dará seguridad y buscamos validación en los demás porque creemos que define nuestro valor, pero todo esto es una ilusión creada por la ignorancia. El problema del apego es que siempre conlleva sufrimiento. Cuando conseguimos lo que deseamos, sentimos placer, pero eventualmente surge el miedo a perderlo, y al perderlo sufrimos. Así, entramos en un ciclo interminable de deseo, satisfacción temporal y pérdida. El apego no solo ocurre con cosas materiales o personas, también nos aferramos a ideas sobre nosotros mismos, nos atamos a la imagen de ser exitosos, inteligentes, atractivos, y cualquier amenaza a esa imagen nos provoca inseguridad. Si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, el apego es la cadena que nos mantiene cautivos. Para liberarnos, primero debemos reconocer que el verdadero problema no es perder lo que deseamos, sino el miedo a perderlo. En el próximo capítulo exploraremos el segundo veneno, el apego. Veremos cómo nos atrapa, por qué es tan difícil soltarlo y cómo el budismo nos enseña a vivir con desapego sin caer en la indiferencia, ya que soltar no significa renunciar a todo, sino aprender a vivir sin depender de lo externo para nuestra felicidad es una trampa creada por el apego. Este se manifiesta de manera sutil, a simple vista parece algo natural y parte esencial de la vida. Nos apegamos a las personas que queremos, a los objetos que nos brindan comodidad, y a los recuerdos felices que deseamos revivir constantemente. Sin embargo, detrás de cada apego se encuentra una sombra invisible, el miedo. Miedo a perder lo que tenemos, miedo a no alcanzar lo que anhelamos, y miedo a que las cosas no sucedan como deseamos. Este miedo es lo que transforma el apego en un veneno que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. El budismo enseña que el apego se origina porque buscamos la felicidad en el mundo exterior. Creemos que al conseguir la pareja ideal, el empleo perfecto, el reconocimiento social o una cantidad suficiente de dinero, encontraremos la felicidad. Pero la realidad nos enseña repetidamente que nada de esto es duradero, lo que obtenemos puede desvanecerse en cualquier momento, y cuando esto ocurre, experimentamos dolor, frustración y vacío. Para comprender por qué el apego es una trampa, hay que observar el funcionamiento de la mente. Cuando deseas algo, inicialmente sientes una carencia, una percepción de falta. A partir de ahí, surge el deseo. Quiero esto, necesito aquello. La mente se llena de pensamientos sobre cómo lograrlo, qué ocurrirá cuando lo consigas, y cómo será tu vida después. En ese instante, parece que la felicidad está al alcance de la mano, pero cuando finalmente lo logras, la sensación de satisfacción es efímera, pronto aparece un nuevo deseo, una nueva meta, un nuevo objeto de apego. Imagina a alguien que anhela un coche de lujo, quien se esfuerza durante años, trabaja incansablemente y ahorra cada centavo, convencido de que al tener ese coche se sentirá completo. Llega el momento en que lo adquiere, y por un tiempo, experimenta emoción, orgullo y satisfacción. Pero con el tiempo, esa emoción se desvanece, el coche pierde su encanto y surgen nuevas preocupaciones, como el mantenimiento y el temor a que se raye la posibilidad de que alguien lo robe, y en algún momento la mente empieza a desear algo más grande, algo mejor. El ciclo del apego vuelve a iniciar. Este mecanismo no se limita solo a los objetos materiales, sino que se aplica a todo en la vida. Nos apegamos a relaciones buscando que otros nos hagan sentir amados y valorados, pero cuando una relación se convierte en el centro de nuestra felicidad, el miedo al abandono crece en nuestro interior. Nos volvemos inseguros, dependientes, incapaces de disfrutar la relación sin temor a que termine. Y si la relación se acaba, el sufrimiento es profundo porque no solo perdemos a la persona, sino también la identidad que habíamos construido a su alrededor. El apego también se manifiesta en cómo nos aferramos al pasado, reviviendo constantemente los momentos felices y deseando volver a ellos. Nos lamentamos por oportunidades perdidas,
decisiones que no tomamos y errores cometidos. Sin embargo, el pasado es como un río que ya ha fluido, no importa cuánto lo pensemos, no podemos detener el tiempo ni cambiar lo que ya ocurrió. Otro tipo de apego, aunque más sutil, pero igual de poderoso, es el apego a las ideas. Nos identificamos con nuestras creencias, opiniones y visión del mundo. Si alguien cuestiona nuestras ideas, lo tomamos como un ataque personal. Nos cerramos a nuevas perspectivas y defendemos nuestras posturas como si nuestra identidad dependiera de ello, pero aferrarnos a una idea fija nos impide crecer, aprender y adaptarnos al cambio. El problema del apego es que nos convierte en esclavos de aquello a lo que nos aferramos. Cuanto más valoramos algo, más miedo tenemos de perderlo, y cuanto más miedo sentimos, más sufrimos. El budismo enseña que la única manera de liberarnos del apego no es rechazar el mundo ni renunciar a todo, sino aprender a disfrutar sin aferrarnos, amar sin poseer y vivir sin depender de lo externo para encontrar la paz. En la segunda parte de este capítulo exploraremos cómo podemos comenzar a soltar el apego sin caer en la indiferencia, ya que soltar no implica dejar de amar o disfrutar la vida, sino aprender a hacerlo sin miedo ni ansiedad, sin la necesidad de retener aquello que por naturaleza nunca será nuestro para siempre. El apego no solo nos causa sufrimiento al perder lo que tenemos, sino que también nos impide disfrutar del presente. Cuando estamos demasiado aferrados a algo o a alguien, nuestra mente siempre está en el futuro o en el pasado. Si tememos perder algo, vivimos angustiados, preocupados por lo que podría suceder. Si deseamos algo con desesperación, nos obsesionamos con la idea de lograrlo y olvidamos el valor de lo que ya poseemos. En ambos casos, el apego nos roba la capacidad de estar aquí y ahora. Muchas personas confunden el apego con el amor, creemos que amar significa aferrarnos, proteger y poseer. Pensamos que si queremos a alguien, debemos asegurarnos de que nunca se aleje, que siempre nos responda y que nos haga sentir especiales. Sin embargo, el verdadero amor no se basa en la posesión, sino en la libertad. Imagínate una flor hermosa, si te gusta, tienes dos opciones, puedes arrancarla para quedarte con ella, lo que te proporcionará satisfacción al tenerla en tus manos, pero con el tiempo la flor se marchitará y quedará solo como un recuerdo de lo que fue. En cambio, si decides admirarla sin poseerla, la flor seguirá floreciendo a su propio ritmo, sin estar condicionada por tu deseo. Así es el amor sin apego, disfrutar de alguien sin intentar poseerlo, permitiendo que cada persona sea libre sin tratar de moldearla a nuestras expectativas. Pero el apego no solo se manifiesta en las relaciones, también nos aferramos a nuestra identidad. Nos definimos por nuestra historia, nuestras experiencias y nuestras creencias, diciendo soy así y aferrándonos a esa idea como si fuera inmutable, cuando en realidad estamos cambiando constantemente. Los pensamientos que tenemos hoy pueden no ser los mismos que los de mañana. Emociones que experimentamos en este momento pueden desvanecerse en cuestión de minutos. La identidad que creemos poseer es simplemente una suma de recuerdos y no algo fijo. Cuando nos identificamos demasiado con un papel en la vida, el apego a esa identidad puede causarnos sufrimiento cuando las circunstancias cambian. Por ejemplo, alguien que ha dedicado su vida al trabajo y de pronto pierde su empleo puede sentir que ha perdido su valía como persona. Del mismo modo, quien ha sido elogiado por su belleza puede enfrentar una crisis al ver que su apariencia cambia con el tiempo. Aquellos que siempre han sido fuertes e independientes pueden angustiarse cuando su cuerpo envejece y necesitan ayuda. Esta situación surge porque nos aferramos a una imagen de nosotros mismos que está destinada a transformarse. El apego también se refleja en nuestra necesidad de controlar la vida, deseamos que las cosas sucedan como lo planeamos, que las personas actúen de acuerdo a nuestras expectativas y que el futuro sea predecible y seguro. Sin embargo, la vida es incierta, no importa cuánto planifiquemos, siempre habrá sorpresas. No importa cuánto anhelemos que alguien nos ame, no podemos forzar a nadie a sentir algo que no surge de manera natural. Aunque intentemos evitar el dolor, eventualmente lo enfrentaremos. El problema es que cuando las cosas no se desarrollan como queremos, sufrimos, nos oponemos a la realidad, nos enojamos y nos frustramos. Pero la realidad no se altera solo porque nos resistamos, la resistencia solo provoca un sufrimiento mayor. El budismo nos enseña que la única manera de liberarnos del apego es aprendiendo a soltar. Soltar no implica abandonar todo o vivir sin deseos, sino que se trata de modificar nuestra relación con lo que tenemos, disfrutar sin aferrarnos, amar sin poseer y vivir sin el temor a perder. Para comenzar a soltar el apego, primero debemos observarlo con claridad, no podemos dejar ir lo que no reconocemos. Muchas veces,
nos encontramos tan atrapados en nuestros deseos y miedos que ni siquiera somos conscientes de cuánto nos controlan. El primer paso es observarnos y preguntarnos qué es lo que más tememos perder. ¿Qué cosas creemos que necesitamos para ser felices? ¿Qué pasaría si no las tuviéramos? Al hacernos estas preguntas, comenzamos a percibir cuánta ansiedad surge de nuestro apego. Si sentimos que necesitamos una relación para estar bien, significa que estamos poniendo nuestra felicidad en manos de otra persona. Si creemos que solo seremos felices al alcanzar cierto éxito, estamos aplazando nuestra paz para un futuro incierto. Si nos apegamos a una imagen de nosotros mismos, limitamos nuestro propio crecimiento. La meditación es una herramienta poderosa para trabajar el desapego. Al meditar, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Nos damos cuenta de que todo lo que sentimos es pasajero y que ningún estado mental es permanente. Esta comprensión nos ayuda a soltar y a dejar de aferrarnos a lo que inevitablemente cambiará. Otra forma de practicar el desapego es vivir con mayor conciencia del presente. Cuando valoramos lo que tenemos sin temer a perderlo, disfrutamos más de cada momento. Si estamos con alguien, en lugar de preocuparnos por si esa persona estará con nosotros para siempre, podemos centrarnos en compartir el presente con gratitud. Si poseemos algo que nos gusta, en lugar de obsesionarnos con mantenerlo, podemos apreciarlo mientras dure. Soltar el apego no significa volverse indiferente, ni dejar de amar, ni dejar de esforzarse o vivir sin pasiones. Significa entender que todo es temporal y que aferrarnos solo nos causa sufrimiento. Significa aprender a vivir con libertad, sin miedo a perder y sin la necesidad de controlar. Cuando aprendemos a soltar, la vida se vuelve más ligera, podemos disfrutar sin miedo, amar sin ansiedad y vivir sin depender de que las cosas sean de una forma específica. Pero hay otro veneno que nos impide alcanzar esa paz, la aversión. Si el apego nos hace aferrarnos desesperadamente a lo que deseamos, la aversión nos hace rechazar con fuerza lo que nos incomoda. Es el otro extremo de la misma moneda. Mientras que el apego nos causa sufrimiento por el miedo a perder, la aversión nos hace sufrir porque intentamos evitar lo que no nos agrada. En el siguiente capítulo, exploraremos cómo la aversión nos distancia de la paz interior, observaremos cómo el rechazo, la ira y el odio son trampas mentales que nos llevan a reaccionar sin claridad, y lo más crucial, descubriremos cómo convertir la aversión en comprensión y libertad. La aversión, el fuego del rechazo, es el tercer veneno. Si el apego es como cadenas que nos atan, la aversión es como un fuego que nos consume por dentro, es la reacción de rechazo, enojo o miedo ante aquello que no deseamos experimentar. Mientras el apego nos hace sufrir por no querer soltar, la aversión nos causa sufrimiento por no querer aceptar. Buscamos evitar el dolor, alejarnos de lo que nos incomoda y eliminar lo que no se ajusta a nuestras expectativas, pero cuanto más luchamos contra lo inevitable, más sufrimos. La aversión se presenta de diversas maneras. A veces, es un odio intenso, un resentimiento hacia una persona que nos ha herido. Otras veces, es una incomodidad sutil, una irritación hacia una situación o persona que no nos agrada. Puede manifestarse como un miedo paralizante, el deseo de escapar de lo que nos hace sentir vulnerables, o como impaciencia y desprecio hacia ciertas personas o circunstancias. En cualquiera de sus formas, la aversión nos desconecta del mundo, nos aísla y nos endurece. Desde pequeños, aprendemos a clasificar todo en dos categorías, lo que nos gusta y lo que no. Nos acercamos a lo que nos da placer y huimos de lo que nos causa incomodidad. Sin embargo, la vida no siempre nos ofrece lo que deseamos, y tarde o temprano, enfrentamos situaciones que preferiríamos eludir, un trabajo que no nos agrada, una discusión que nos llena de ira, una enfermedad que nos provoca dolor o una pérdida que nos destroza por dentro. Si nuestra respuesta ante estas situaciones consiste en oponernos a ellas, enojarnos con la realidad, esto solo multiplica nuestro sufrimiento. El budismo nos enseña que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No podemos evitar que sucedan cosas que no nos agradan, pero podemos decidir cómo reaccionamos ante esas situaciones. La aversión aparece cuando nos resistimos a lo que es, en lugar de aceptar la realidad, luchamos contra ella con odio, miedo o rechazo, pero la situación no cambia solo porque no nos guste. La resistencia solo nos causa daño. Imagina que alguien te insulta, la reacción automática es sentir enojo y defenderte. Sin embargo, si observas lo que sucede en tu mente, notarás algo interesante. Las palabras de esa persona no tienen poder por sí mismas, son solo sonidos en el aire. Lo que te causa sufrimiento no es el insulto en sí, sino tu reacción ante él. Si no te identificas con esas palabras y no les das importancia, pierden su poder sobre ti.
La aversión también se manifiesta en cómo nos aferramos a rencores y resentimientos. Alguien nos hiere, y en lugar de soltar esa herida, nos aferramos a ella, repitiendo en nuestra mente lo que sucedió y alimentando nuestro enojo, permitiendo que el pasado controle nuestro presente. No obstante, guardar rencor es como sostener una brasa ardiente con la intención de pasarla a alguien más. Al final, solo nosotros nos quemamos. El miedo es otra forma de aversión. Tememos lo desconocido, el fracaso, el rechazo y, por miedo, evitamos situaciones que podrían ayudarnos a crecer. No tomamos riesgos, no nos abrimos a nuevas experiencias y no nos permitimos salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, el miedo no desaparece al evitarlo, se convierte en una historia. Un relato budista menciona a un hombre que caminaba por el bosque y vio una gran sombra moviéndose entre los árboles. Asustado, pensó que era un monstruo y sintió pánico, quiso huir, pero en lugar de eso, decidió acercarse y mirar con más atención. Cuando se acercó, se dio la sombra era únicamente la silueta de un árbol proyectada por la luz lunar, su miedo había sido una ilusión. Así actúa la aversión. Para liberarnos de ella, primero debemos aprender a observarla sin reaccionar. La meditación nos facilita notar cómo surgen el enojo, el miedo o la frustración sin dejarnos llevar por ellos. En vez de reaccionar de inmediato, podemos detenernos, respirar y preguntarnos si realmente esta situación tiene tanto poder sobre mí o si es mi propia mente la que la está amplificando. Otro paso fundamental es desarrollar la compasión. A menudo, el enojo hacia los demás surge porque no percibimos su sufrimiento. Pensamos que las personas que nos dañan lo hacen intencionadamente, pero en realidad casi siempre actúan desde su propio dolor. Una persona llena de odio es alguien que también ha experimentado sufrimiento. Cuando comprendemos esto, en lugar de reaccionar con más odio podemos responder con comprensión. Sin embargo, existe un obstáculo que nos impide transformar la aversión en compasión, nuestro ego. Nos aferramos a la idea de que tenemos razón, de que el otro está equivocado o que merecemos justicia. Mientras permanezcamos identificados en el ciclo del enojo y el resentimiento. En la segunda parte de este capítulo exploraremos cómo soltar la aversión sin caer en la pasividad, cómo encontrar un equilibrio entre aceptar lo que no podemos cambiar y actuar cuando es necesario, porque soltar no significa permitir que los demás nos hagan daño, sino aprender a responder con claridad sin que el odio nuble nuestro juicio. La aversión no solo se manifiesta como enojo o rabia explosiva, también se presenta como esa incomodidad silenciosa que sentimos ante ciertas personas, ese malestar cuando las cosas no suceden como esperamos, esa impaciencia que nos invade cuando algo nos irrita. La aversión es la sensación de que algo en el presente no debería estar ocurriendo, que la realidad debería ser diferente. Pero la realidad no cambia solo porque rechazamos y observamos. Podemos darnos cuenta de que la aversión se presenta en innumerables ocasiones a lo largo del día, ya sea cuando alguien nos habla con un tono que no nos agrada, cuando estamos atrapados en el tráfico o cuando sentimos que alguien no nos muestra el respeto debido. Es una reacción automática de rechazo a lo que es, en lugar de aceptar la situación como algo natural en la vida, reaccionamos con enojo, impaciencia o desprecio. El problema radica en que la aversión no resuelve nada. Si alguien nos insulta y respondemos con ira, no cambia el hecho de que nos han ofendido. Si el tráfico nos frustra, eso no eliminará los autos que nos rodean. Tratar de modificar a una persona que nos molesta a través del enojo solo genera más conflictos. La aversión nos hace creer que nos estamos protegiendo, pero en realidad solo nos desgastamos buscando constantemente lo negativo, lo que nos transforma en personas amargadas, incapaces de apreciar el lado positivo de la vida. Lo más peligroso es que la aversión nos hace sentir desconectados de los demás. Cuando rechazamos a alguien, lo deshumanizamos y lo convertimos en el otro, olvidando que, al igual que nosotros, también siente, sufre y busca la felicidad. Un claro ejemplo de aversión es la intolerancia. Cuando alguien tiene una opinión diferente a la nuestra o creencias que no compartimos, la reacción automática es el rechazo. Nos convencemos de que nuestra perspectiva es la correcta y que el otro está equivocado, pero este tipo de pensamiento solo genera división, conflictos y resentimientos. La aversión nos lleva a ver las diferencias como una amenaza cuando, en realidad, la variedad de pensamientos y experiencias es lo que enriquece la vida. Otra manifestación de la aversión es el odio hacia uno mismo. Constantemente nos criticamos, juzgamos nuestros errores, nos sentimos insuficientes y nos comparamos con los demás, castigándonos mentalmente al considerar que no estamos a la altura. Esta autocrítica no nos mejora, la aversión nos provoca un sufrimiento innecesario.
El budismo enseña que no se elimina la aversión mediante la represión, sino a través de la comprensión. No se trata de ignorar el enojo o pretender que no sentimos rechazo, sino de observarlo con claridad, entender su origen y transformarlo. Existen diversas prácticas que pueden ayudarnos a manejar la aversión. La primera es la paciencia. En lugar de reaccionar de inmediato ante algo que nos molesta, podemos pausar, respirar y observar la emoción sin actuar sobre ella. A menudo, el enojo surge en un instante, pero si le damos tiempo, se disipa solo. Si aprendemos a no alimentar la aversión con pensamientos negativos, pierde fuerza. Otra práctica esencial es la compasión. Cuando alguien nos irrita o nos causa daño, podemos preguntarnos qué estará viviendo esa persona para actuar de esa manera. En lugar de ver a los demás como enemigos, podemos reconocerlos como seres humanos que también enfrentan sus propios sufrimientos. Esto no implica justificar acciones dañinas, sino cambiar nuestra interpretación de ellas. También es crucial trabajar en la aceptación. Aceptar no significa resignarse, sino comprender que hay cosas que no podemos cambiar. Si llueve el día que planeamos salir, podemos enojarnos, o podemos adaptarnos. Si alguien nos trata mal, podemos reaccionar con rabia o verlo como una oportunidad para practicar la paciencia. Al dejar de luchar contra la realidad, encontramos paz en cualquier circunstancia. La aversión también está vinculada al miedo. A menudo rechazamos algo porque nos asusta. Tememos al fracaso, al rechazo, a perder el control, pero el miedo solo se disipa al enfrentarlo. Si evitamos lo que nos asusta, este se vuelve más fuerte. Si lo enfrentamos con claridad, nos daremos cuenta de que muchas veces el peligro no era tan grande como nuestra mente lo hacía parecer. Superar la aversión no implica aceptar pasivamente cualquier cosa. Si alguien nos trata con falta de respeto, no implica que debamos permitirlo. Sin embargo, podemos establecer límites de manera serena, sin enojo ni odio, sin que la ira nuble nuestro juicio. Un límite marcado con claridad y tranquilidad es mucho más efectivo que una reacción impulsiva cargada de ira. Al comenzar a liberarnos de la aversión, la vida se torna más ligera, dejamos de percibir enemigos por doquier, dejamos de reaccionar ante cada inconveniente y nos deshacemos de la carga innecesaria de resentimientos. Nos volvemos más flexibles, más comprensivos y más capaces de fluir con la vida en lugar de resistirnos a ella. Pero hay algo más. Si la ignorancia es la raíz del sufrimiento, si el apego nos atrapa y la aversión nos endurece, existe un antídoto que puede convertir estos venenos en sabiduría: la ecuanimidad. En el budismo, la ecuanimidad es la habilidad de observar la vida con claridad, sin aferrarnos ni rechazar, sin dejarnos llevar por el placer ni por el dolor. Es un estado de equilibrio donde ya no somos prisioneros de nuestras emociones, donde podemos vivir con libertad, disfrutando sin miedo y enfrentando las adversidades sin resistencia. En la conclusión de este vídeo, exploraremos cómo podemos cultivar la ecuanimidad en nuestra vida diaria, cómo convertir los 3 venenos en oportunidades de crecimiento y cómo alcanzar una mente serena, libre de sufrimiento innecesario. Reflexionemos. La ignorancia, el apego y la aversión han sido los venenos que han mantenido a la humanidad atrapada en el sufrimiento desde tiempos inmemoriales. Nos hacen percibir la realidad de forma distorsionada, aferrándonos a lo efímero y rechazando lo inevitable. Sin embargo, el budismo nos enseña que estos venenos no son condenas, sino oportunidades de transformación. Al disolver la ignorancia con sabiduría, comenzamos a ver el mundo con claridad. Al soltar el apego, descubrimos que la verdadera felicidad no depende de lo externo. Al dejar de resistirnos con aversión, hallamos paz incluso en los momentos difíciles. Nadie está exento de estos venenos. Por cada instante de consciencia representa un avance hacia la liberación. Cada vez que reconocemos un apego y lo dejamos ir, cada vez que experimentamos enojo y decidimos no reaccionar, cada vez que cuestionamos nuestras creencias en lugar de aceptarlas sin más, estamos convirtiendo nuestro sufrimiento en crecimiento. Este es un recorrido de autoconocimiento y atención plena, y lo mejor es que está al alcance de todos. No es necesario retirarse a una cueva ni renunciar a la vida cotidiana. La verdadera sabiduría se cultiva en el día a día, en la forma en que tratamos a los demás, en cómo enfrentamos los retos y en cómo gestionamos nuestras emociones. Si este vídeo te ha llevado a reflexionar, te animo a que te suscribas al canal para seguir explorando juntos enseñanzas que pueden transformar tu perspectiva sobre la vida. También me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál de estos 3 venenos crees que ha tenido mayor impacto en tu vida? Deja tu comentario y hablemos al respecto. Gracias por acompañarme hasta aquí. Que estas enseñanzas te brinden mayor claridad, libertad y paz en tu camino.
Nos vemos en el próximo vídeo.